prnoticias.com. Podcast Onda Arcoiris. Play. Hoy el diplomático y debutante como escritor Enrique Criado nos cuenta cómo sería su país de las maravillas. Bueno, la verdad que yo a la vida le pido mucho y a un Wonderland pues todavía más. Le pido viajes, le pido amigos, le pido comida, le pido emociones pero claro, si tiene que ser una sola, pues yo creo que le pido libros, porque con los libros de alguna manera tienes esos viajes, tienes esas emociones y hasta amigos y esa capacidad de trasladarte en el tiempo y en el espacio a lugares que no podrías tener de otra manera. O sea que yo sí, a Wonderland le pido libros. Fantástica petición para sentirte arropado, para sentirte acompañado, para sentirte siempre a punto de comenzar la aventura, a punto de comenzar, como decía Enrique Criado, el viaje que puede comenzarse con un libro que él acaba de publicar en la editorial Aguilar llamado Cosas que no caben en una maleta, donde reivindica su condición en un momento de su vida de diplomático novato. Aquel estudiante de la carrera diplomática que una vez aprueba su primer destino es nada menos que Kinshasa, la embajada de España en la capital de la República Democrática del Congo. Y bueno, pues durante ese tiempo empieza a tomar notas, empieza por supuesto a conocer a muchísima gente, a captar cómo es vivir de verdad, no lo que se cuenta a veces muy mal en los periódicos, en los medios de comunicación o lo que nos llega sesgado, sino cómo es el día a día en esta ciudad, cómo es el día a día en este país, y lo hace con muchísima ironía, con muchísima frescura pero por espontaneidad, porque parece que lo está contando como si fuese un diario y no escrito unos cuantos años después. Es un libro muy simpático, muy revelador, que además yo creo que abre una vía, porque ya lo dijo en su día Joseph Conrad, autor de Corazón de las Tinieblas: África parece que de una forma u otra puede explicarse, pero el Congo jamás lo entenderemos. Tal vez con acercamientos tan humanos, tan sinceros como el de Enrique Criado, tan desprejuiciados, podemos entender un poquito más esas cosas que no caben en una maleta, pero siempre van con nosotros. Y las cosas que han de caber en una maleta son siempre, al menos así lo pensamos en Destino Wonderland, en Onda Arcoiris, los libros. Pablo Vilaboy, bienvenido una semana más. Hola, estaba pensando que esperemos que para los oyentes Destino Wonderland no sea como el Congo y que nos entiendan un poquito más. Yo creo que cuando hablamos de cosas que nos apasionan, que nos interesan, que nos despiertan curiosidad, y el arte, el mundo de la cultura, eso lo hace, es siempre un acicate, yo creo que acabamos entendiéndonos. Aunque a mí me guste Mozart y a ti Beethoven. Bueno, y en todo caso, si quieren consultarnos algo o saber un poco más, pueden contactar con nosotros a través de Twitter, con la cuenta Destino Wonder, o si no, a través de Facebook, buscándonos como Destino Wonderland. Vamos a comenzar el viaje. Alberto González, estás al otro lado del cristal, pero si quieres, virtualmente también entras en nuestra maleta, por supuesto, para acompañarnos, para llevar esta nave por donde nos interesa y nos apetece llevarla hoy. Les saluda encantado Oscar López y esto es, como ya hemos dicho, Destino Wonderland. Si Wonderland no viene a nosotros seguimos empeñados en buscar Wonderland aquí cada semana, en cada programa en Onda Arcoiris. Y por tanto, hoy, Pablo, el estudio se nos quedaba de nuevo pequeño, hemos salido fuera. Y además, qué maravilla cuando vamos al encuentro de alguien que, bueno, si lo buscas en Google, encuentras que es actriz, que es maestra de actores y actrices, que es directora, que es en definitiva creadora. Pero también y sobre todo podríamos decir que ella es una creyente en la magia teatral, que eso sí que no abunda. Es una persona que sigue entusiasmada como el primer día, que sigue descubriendo, que sigue explorando y que nos sigue regalando interpretaciones fabulosas, y luego nos las regala también por persona interpuesta, como decías, sus alumnos, la gente que aprende de ella,
ese magnífico magisterio que despliega día a día, minuto a minuto, también se traduce en grandes actores que dicen: mi maestra fue ella, la invitada de hoy. Consuelo Trujillo, bienvenida. Bueno, estoy apabullada, ¿eh? ¿Sigue siendo creyente en esa magia? Soy ferviente creyente del teatro, entregada, comprometida. Bueno, es mi fe, ¿no? Es verdad que yo era, no iba a decir creyente, pero estaba comprometida con causas cristianas, y cuando me hice actriz fue como el intercambio, ¿no?, de una religión a otra, así que sí que lo siento como una religión. Y en este punto de tu carrera, ¿aún sigues en la búsqueda de ese hecho intangible que es el hecho teatral o el hecho artístico en general? Bueno, para mí la búsqueda es lo que llena de sentido cada trabajo, cada reto, cada texto, cada creación, ¿no? Si no hubiera búsqueda, no sé yo cuál sería el sentido, ¿no? De hecho, la búsqueda es lo que siento que me alimenta. Yo creo que a mí, a todos los artistas que nos dignemos de estar comprometidos de la manera en la que uno tiene que estarlo, ¿no? Como en cada trabajo hay una nueva búsqueda, se te abre un nuevo horizonte, hay un nuevo reto, hay una nueva dificultad que te pincha fuerte y te hace crecer. Hay un nuevo agujero negro en el que meterte para encontrar la luz. Hay algo que se abre que tú no sabías, y tú dices: ¿cómo esto pues no lo sabía, ¿no? Tuve que llegar aquí para aprenderlo. Y yo creo que eso contiene una belleza, porque siento que mi crecimiento como ser humano está totalmente unido a mi crecimiento como artista, ¿no? Y esa es mi fe. ¿Cómo se puede unir el crecimiento mío, mi buscadora como humana que soy en la vida, que estoy buscándome a mí misma, que estoy queriéndome conocer, que estoy queriendo entender el sentido de la existencia? Bueno, las grandes preguntas que nos hacemos todos: ¿para qué estamos aquí, no? ¿Cuál es el sentido de este recorrido, de esta lucha, de este caminar? Para mí está completamente unido a mi recorrido en el arte, ¿no? Como que se van haciendo preguntas el ser humano Consuelo, con la actriz Consuelo, con la creadora Consuelo, se van respondiendo, se van dando la mano, ahí vamos. Qué bonito que cuando habla tan de corazón le sale el acentillo. Claro. Claro, es la persona de verdad, sí, hablando de su pasión, de su vocación, de su vida. Además, yo creo esa búsqueda que intérpretes como tú, que maestras como tú sabéis transmitir al público, porque el público, Consuelo, venimos también al teatro buscando respuestas, buscando nuevas preguntas, queriendo involucrarnos con esos personajes, saber más sobre nosotros. Y hay personas como tú que lanzáis muy bien esos impulsos hacia el público para que haya esa comunicación que es necesaria para que el teatro siga tan vivo y nos apasione tanto como el primer día, ¿no? Pues muchas gracias, porque realmente eso es lo que busco, porque yo siento que mi trabajo, como el de todos los intérpretes en una obra de teatro, se completa con el público. Y además se completa cada día, porque cada público es distinto. Hay una cosa que cuenta Peter Brook que a mí me inspiró muchísimo y que la siento mucho. No voy a ser capaz de decir la obra concreta que era, pero era una de estas de Shakespeare, de las que tratan de la guerra, una de estas. Soy muy olvidadiza cuando quiero contar una anécdota bien contada, no soy buena, sé contar la esencia pero no sé contar los detalles. Entonces fueron la compañía de Peter Brook a representarlo a muchos sitios. Estuvieron en Washington, en un teatro maravilloso, dice que el público maravilloso, pero que la obra era como que no llegaba del todo a cuajarse, ¿no? A entrar en su sentido. Era un público burgués, un público que iba al teatro como para, bueno, voy al teatro. Más para figurar que para ver. Exactamente. Como hay mucho público de teatro así, pero bueno, es parte del recorrido. Pero luego llegaron a Polonia y interpretaron la obra allí, y dicen que la obra, los propios intérpretes empezaron a sentir un recorrido inmenso, porque la gente había vivido
la Segunda Guerra Mundial, sabían lo que era una guerra. Los que estaban allí o lo habían vivido ellos o lo habían vivido a través de sus padres, ¿no? Claro. Entonces eso llenó de sentido cada interpretación, la historia, llegaron más lejos, se profundizó, llegaron a lugares que ellos no habían pensado. Y yo esto lo creo, lo siento cada noche. Cuando siento este público, hoy me ha obligado a ir más lejos, ¿no? Me ha obligado a preguntarme más, me ha obligado a profundizar más en este tema de la obra. Se siente mucho y creo que lo hacemos juntos, por eso el hecho teatral no concluye. Nosotros ensayamos, estamos en la sala de ensayo, nos damos contra las paredes, buscamos, nos ponemos en crisis, hacemos todo esto, ¿no? Todo lo que es la cocina, el laboratorio, la puesta en pie, pero esto hasta que no está allí el público y hay como esta comunicación, que yo doy y tú me das, que juntos reflexionamos, ¿no? No se da lo que es, bueno, el rito tan antiguo del teatro, ¿no? Que os voy a contar. Y en este sentido, uno de tus últimos éxitos, Cuando deje de llover, has manifestado muchas veces que es el máximo ejemplo de la perfección de ese rito teatral en el que hay un toma y daca no solamente de los actores, sino de los técnicos, del público, sí, de la música. ¿Tú sabías, cuando empezaste en este proyecto que ya lleva 2 temporadas de éxito, que se iba a producir esa comunión tan perfecta con esta obra? ¿Lo sospechabas? No lo sabía, pero si soy sincera lo intuí, porque cuando a mí Jorge Muriel me dio a leer la obra y estábamos haciendo uno de los últimos bolos del proyecto Laramie en Pamplona, llovía mare, no podía salir del hotel y me leí Cuando deje de llover por primera vez, recién traducida y con muchos, es decir, estaba como un borrador y no paré de llorar. Me sumergí en la historia y yo no sabía lo que me pasaba, pero sabía que hubo un momento en el que yo lloraba por mí, lloraba por mis padres, por mis abuelos, lloraba por hechos que han sucedido en mi familia, pero lloraba como ser humano. Y me di cuenta que tenía ante mí un grandísimo texto, de estos que encuentras muy pocas veces, que era un clásico contemporáneo, que era un Shakespeare contemporáneo. Y bueno, me sentí, cuando Julián Fuentes y Jorge me llamaron para participar en el proyecto, me sentí bendecida. Creo que Cuando deje de llover trae una bendición. Pero trae esta bendición, fijaros, yo creo que porque, si me enrollo mucho me lo decís. No, nos encanta. Bueno, fue concebida en equipo. Fue concebida por un grupo, no fue concebida por un autor. Hicieron un laboratorio en Australia, un grupo de teatro en el que estaba también un artista plástico, el director, como dramaturgo estaba Andrew Wobble, había un músico, y todos se pusieron a investigar y a trabajar juntos sobre un tema, la extinción de nuestro planeta. Y sobre ese tema trabajaron meses por partes, porque seguían con sus trabajos y se reunían una semana, 10 días cuando podían. Estuvieron 2 años como a trozos, ¿no?, investigando sobre eso. De pronto el escenógrafo instalador proponía algo plástico, de pronto el músico traía alguna música, los actores hacían improvisaciones, traían material, Andrew ponía algún material, y después de todo eso Andrew se fue, se encerró, y de allí salió Cuando deje de llover. Pero él lo dice cuando estuvo aquí, que tuvimos la dicha de estar con él cuando vino en la 2ª temporada. Él decía, no es una obra de un autor, están las voces de todos ellos ahí, están las historias personales, ¿no?, las vivencias, las emociones de un grupo humano. Y yo creo que eso hace que la obra sea más grande, porque no está con un solo corazón y un solo mente concebida, sino que hay algo más grande. Y yo siento que cuando nosotros lo hacemos, nosotros tomamos como esa inspiración, ese ímpetu, ¿no?, de hacerla más grande, cuando lo hacíamos en el matadero, en este círculo, ¿no?, en el que estamos envueltos todos, el público y nosotros, en el que vamos rotando de Australia a Londres, ¿no?, en ese círculo
que es cósmico. Y yo siento que ahí cada vez que lo hacemos nos transformamos todos. Vosotros la habéis visto y creo que mucha gente que nos oiga la habrá visto, y los que no pueden imaginar lo que es salir de la obra y sentir que tú estás aportando con esta obra algo bueno para la transformación de nuestro mundo. Y con esto no me pongo estupenda, me pongo normal, porque allí llegaba alguien y me decía: oye, ¿sabes qué? Que después de Vero voy a ir a conocer a mi padre, voy a ir a buscar a mi padre, que no lo conozco. Voy a volver, pero voy a volver con mi madre. O después de esto voy a llamar a mi madre, que hace que no la hablo con ella no sé cuántos años. Pasaban cosas y la gente repetía. Y a nosotros nos han pasado muchas cosas. Nos ha transformado, y sobre todo nos ha dado una visión del teatro esperanzadora, ¿no? Como que en este mundo tan triste, tan desesperanzador, en el que todo está saliendo tan mal, ¿no? Como ser humano me pongo triste, nos está saliendo tan mal. El teatro puede aportar algo de humanidad, de esperanza, para mí es un alivio y me llena de sentirme un poquito útil en este desastre. Cuando deje de llover, función que todavía está muy viva, en la que aún nos quedan representaciones. Además, nosotros cuando la vimos sí sentimos, como tú dices, esa inmediatez de lo que ha nacido clásico, con lo cual seguiremos hablando de esta obra muchos años y otros actores vendrán y la representarán después. Pero además, cuando deje de llover, ha enganchado con otros dos trabajos tuyos que han tenido una grandísima repercusión, que nosotros consideramos como la recompensa de una auténtica currante, que día a día, sin pensar en premios, en galardones, en laureles, sino lo que estás transmitiendo, creo, a todos los oyentes, por el placer, por la vocación, por las ganas de contar, de comunicarte, de investigar sobre ti mismo, sobre los demás, de hacer teatro, han dado ese fruto maravilloso que es estar en una película de tanta repercusión como La novia de Paula Ortiz, y sobre todo por hacer esa nodriza de Medea, que ya nos han contado, nosotros así lo vivimos, pero nos lo han contado, el público siempre espera en pie tu saludo. Y nosotros ya estábamos en pie en el Teatro Español cuando esa nodriza se acercó, porque es de esos personajes torrenciales, ¿no? De esos personajes, lo que estamos diciendo, que al público le conmueven, le llegan sí o sí, y más si los dice una actriz con tu sencillez, con tu facilidad, con un tono de voz incluso bajo, pero que estás llegando a cada espectador. Yo no sé cómo viviste el proyecto y que te correspondiera a un personaje como la nodriza de Medea, pero visto en escena dices, lo tiene que estar disfrutando como una loca, en el buen sentido. Pero me costó mucho, ¿eh? Un personaje muy complejo y una obra que toca muchos palos, ¿verdad? Sí. Además, mira, sí, José Carlos Plaza me lo dijo. Él me conocía porque había trabajado con él en Bodas de Sangre. Pero claro, este personaje es completamente distinto a la madre de Bodas de Sangre. Y yo la verdad, yo no había hecho ese tipo de personaje tan terrenal. Porque yo tengo algo aéreo, de fuego también, ¿no? Pero tan terrenal, tan de sentido común, tan de la verdad ancestral de la tierra, ¿no? De las cosas como son, tan en pro de la vida, ¿no? De la luz, aun cuando está ahí en plena tragedia. Y a la vez tan irracional como es, porque es totalmente irracional. Ella sigue a Medea, es seguidora de Medea, es como los seguidores ahora de Podemos o de, ¿sabes? Como o de Justin Bieber. Sí, es seguidora, así como con su estrella de rock o su líder, ¿no? Su diosa, su religión. Entonces ella, claro, tiene una relación con Medea irracional porque es como si fuera su hija. Ella dice, yo que la tuve en mis brazos al nacer, antes de que su madre le hubiese visto el rostro, es como su hija, pero por otra parte es su señora, y es sacerdotisa de Hécate, en la religión que ella cree, tiene dotes, tiene dones, está poseída, digamos, por la magia de sus creencias. Entonces ella sigue a Medea, ella ve venir la tragedia, y aún viendo venir la tragedia, aunque hace todo lo posible desde donde está por impedirlo, pero ella no la juzga, ella entiende a Medea, no quisiera que sucediera, pero la entiende porque sabe cómo es y sabe lo que se ha despertado en ella, la venganza que ya no va a tener quien la pare, y va a arrasar por lo que arrase, y va a arrasar hasta con lo más sagrado, los nacidos de ti, ¿no?
Entonces, una nodriza que no juzga a una madre que mata a sus hijos es un poco difícil de entender. Y yo le decía a Plaza, Dios mío, esto salía como mi ímpetu de mujer moderna, de mujer del siglo XXI, en el que digo, bueno. Y entonces fue todo un proceso de rendición, ¿no? De rendición a esta mujer, a este tipo de mujeres que no juzgan, que están dentro de esta religión naturalista y racional, que creen en las fuerzas de la naturaleza como algo supremo, ¿no? Y que están tan llenas de vida y son capaces también de entregarse de pronto a la muerte, ¿no? No hay... Y José Carlos me dijo, te va a costar mucho, cuando me vi así, dije, pero al final va a ser maravilloso. Y yo, como le tenía fe, porque José Carlos es un director muy exigente, tiene por qué, porque él se exige mucho a sí mismo, pero es muy exigente, no te dice nunca bien si no está bien, como tiene que estar. Entonces, si me dijo eso, yo digo, bueno, vale, pero pasamos momentos difíciles. Lo que pasa que luego, cuando llegamos a Mérida y tuvimos esa experiencia religiosa con aquellas piedras, ¿no? De estrenar en Mérida, donde estaban todas las voces de Eurípides, de Sénecas, de Sófocles, de tantos siglos de historia del teatro, fue la verdad un acto maravilloso, ¿no? Inolvidable. Y también lo fue aquí en el Español, porque fue muy bonito la acogida. A mí me parece que tanto Cuando deje de llover como Medea tiene un elemento que a mí es lo que más me enamora del teatro como dramaturgo, que es la humanidad. Porque sí es cierto que Cuando deje de llover podría haberse quedado reducido a un teatro intelectual, ¿no? Interesante, pero quedar ahí, pues, qué tramón, ¿no? Interesante y ya está. Y Medea, bueno, tiene el pozo de la tragedia, y sin embargo, yo creo que están unidos ambos por ese elemento humano que hace que el público se entregue realmente. Uno en el juego de puzzle que hay en Cuando deje de llover y en el otro en la tragedia, ¿no? Que hace que el trabajo que hacéis, por ejemplo, en Medea, todos los actores, tanto Ana Berrén como tú, como los demás, lo hacéis como muy cercano y muy inmediato. No te es ajeno, cuando estás de espectador no te pones simplemente a decir, estoy viendo una tragedia muy bien hecha, muy bien interpretada, pero ya está, salgo del teatro y no me he dejado más pozo que bueno, el goce que he estado disfrutando esas 2 horas. Sin embargo, me parece que hay ese elemento humano que bueno, no sé si tú lo buscas en las obras que haces o diriges o te viene dado de repente. O sea, es un trabajo de equipo que de repente surge. No, me encanta lo que dices, porque sí creo que está en mi búsqueda y está en la búsqueda de los 2 proyectos y de ambos directores también y ambos grupo humano, que son 2 tragedias terribles, ocurren en las 2 cosas terribles, que tienen que ver además con la inocencia, ¿no? Con la infancia, con cortar la inocencia, con destruirla, ¿no? Que es también destruir lo inocente que está dentro de nosotros mismos, que es lo que estamos haciendo los seres humanos con los niños y con el mundo, ¿no? Y con la naturaleza, y con nuestra naturaleza más inocente que está dentro de nosotros. Pero yo creo que está tratado en ambos sitios, y al menos yo lo veo en mis compañeros, la búsqueda, y lo siento mucho en mí. Hay una mirada compasiva hacia el ser humano, aún con todos los horrores. Una mirada compasiva. No, ¿cómo decirte? No lamentosa, no apenada, compasiva, que es distinto. Porque la compasión es un amor que comprende, que no juzga, pero que tampoco consiente, como que está en su punto justo, ¿no? Se cuenta lo que hace Medea, y se cuenta lo que hace Medea como producto de una sociedad patriarcal en la que las leyes de los hombres llevan a veces a las mujeres a esos lugares tan destructivos, ¿no?
por no comprender ni darle su lugar a la mujer. Y en Cuando deje de llover es lo mismo, como un acto violento en una generación va digamos, contagiando y contaminando todas las generaciones posteriores, pero hasta que se produce ese perdón. Y cuando se produce ese perdón, todos estamos redimidos, hasta el verdugo, hasta el que cometió, digamos, el acto violento es redimido, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que veis, ¿no? Y lo que a mí me parece que tiene que tener toda obra de teatro. Shakespeare dice: poner un espejo ante el mundo, ¿no? Como ya cada generación su propia cara, ¿no? Su propio delito, su propio pecado, ¿no? Pero también está la cara compasiva hacia nosotros mismos, porque si no, si nos convertimos en jueces y dejamos de querer comprender, ¿no? Yo creo que entonces no tenemos solución como humanidad, ¿no? Yo creo que hasta el delito más grande de esta vida hay que intentar comprenderlo, porque forma parte de nosotros mismos, no está fuera de nosotros, ¿no? Yo creo que este es el asunto. Y bueno, tanto uno como otro montaje te han dado muchas satisfacciones también de premios. Exactamente. El premio Unión de Actores por Cuando deje de llover, el premio Ercilla ahora ya por Medea, nominada de nuevo a la Unión de Actores, y tú continúas en constante búsqueda de movimiento, porque ambos montajes tienen todavía mucha gira por delante, y encima ahora nos cuentas dentro de poco dónde estamos charlando contigo, porque aquí también van a poder disfrutarte y verte. Por eso no paras. Pero cómo se vive todo ese momento. Además, lo que yo quería destacar de personas como tú, de lo que, como dice Pablo, siempre nos gusta decir, además con todo el cariño, los currantes del teatro, gente que simplemente se involucra y se implica en aquello que le llama, que le interesa, que le apetece, que le enriquece, que quiere establecer, como decíamos, comunicación con el público, que no piensa en premios, pero oye, de repente dice: mira, el trabajo está dando un fruto, y un fruto muy bueno, que es que además estén dando los premios los compañeros, la gente de la profesión, gente que te llama maestra. Eso es muy bonito. Gracias. Sí, yo lo vivo como una recompensa, y el otro día comentaba con alguien que ¿por qué de pronto te viene el reconocimiento, te vienen los premios de los compañeros, del público, de la crítica? Dices, bueno, ahí puede haber como todo este trabajo que está detrás, y puede haber también como un movimiento cósmico, astral, ¿no? Que se reúne y que la estrella cae, ¿no? Porque yo siento que a lo largo de mi vida, ¿no? Como de la vida de cualquier artista, ha habido muchos trabajos importantes y buenos, y algunos más visibles y otros menos visibles, ¿no? Y de pronto se hacen visibles los trabajos. Es verdad que tienen que estar ahí bien hechos, ¿no? Pero hay algo que los hace visibles y que de pronto la gente te los reconoce. A mí eso me da mucha alegría al corazón, me da calorcito, la verdad, me da calorcito. Pero yo sé que la vida sigue y que el año que viene pues a lo mejor no tengo ningún premio y sigo aquí haciendo trabajos, y que tendré oportunidades de textos grandes, ojalá la siga teniendo, y si no ya buscaré yo la manera de tenerla o de apostar, ¿no? Como es ahora con lo que tú comentabas antes, ¿no? El proyecto Criatura, que ese es un proyecto mío, ¿no? Generado por mí. Entonces, bueno, yo creo que el premio, el reconocimiento es un impulso, es calor para el corazón, que lo necesitamos porque en la vida hay muchas veces frialdad en este trabajo, momentos de sequía. Entonces lo húmedo, lo caliente te ayuda, ¿no? A superar los momentos difíciles, sentir el amor de los demás, que en definitiva es eso. Ya dijo Federico García Lorca que él hacía teatro para que le quisieran, ¿no? Pues yo digo lo mismo, a grandes rasgos, pero digo lo mismo en el fondo de mi ser, para que me quieran. Entonces recibir eso es fuerte, pero saber que el camino sigue
Y no sé lo que vendrá el año que viene de reconocimiento, pero lo que yo sí sé es que yo estaré ahí, o en una sala pequeñita, o en una sala grande, o en un gran proyecto, o en un pequeño proyecto. Yo estaré ahí porque esta es, como vosotros habéis dicho al principio, mi religión, ¿no? Claro. Bueno, yo he sacado un nombre fundamental en tu vida, como es Lorca. Me gustaría que nos contaras a los oyentes ese momento de epifanía que viviste a los 13 años, cuando una maestra te dijo que recitaras unos textos de Lorca en el colegio. Pues sí, fue un momento de epifanía, es verdad. Mira, me conmociona. ¿Lorca te sigue llevando a esos sitios que descubriste a los 13 años? Sí, sí. Lorca es una inspiración fundamental en mi vida, es un guía, es un amor, es una pasión, es además alguien a quien admiro mucho por su vida, no solamente por su obra, sino por su vida. Y luego es andaluz como yo, de lo cual estoy súper orgullosa. Y siento que también como manera de sentir la vida y el arte, es decir, lo digo con mucha humildad porque estoy a años luz de ese grandísimo artista, pero me siento muy en sintonía con su manera de sentir la vida y el arte, ¿no? De hecho, cuando a mí me dieron este texto, cuando yo tenía 13 años, me dijo mi profesora Inmaculada Araujo, que nunca se me olvidará, me dijo, ¿quieres leer esto, recitar esto en la función final de curso? Y yo casi ni había oído hablar de Federico, ¿no? Lo leí, se lo leí a ella en alto, ella. Me fue tan fácil decirlo, me lo aprendí tan rápido, me costó tan poco trabajo hacerlo, lo disfruté tanto. Y yo dije, pues yo quiero hacer esto, pero claro, aquello que era, decir poesía, ¿no? En alto, no sé yo qué oficio era ese. Luego vinieron otras cosas, pero siempre mi primera, en el Instituto del Teatro, cuando salimos con nuestra primera obra de final de carrera, fue El retablillo de Don Cristóbal, de Federico García Lorca. Luego he estado, es decir, he tenido la oportunidad de hacer Adela en la Casa Bernarda Alba, que es un personaje que es Federico, El personaje que ilumina, el personaje que quiere vivir. Exactamente, yo creo que es él. Y luego la maravilla de esta Bodas de Sangre, en la que he podido estar tanto en el teatro, exactamente, criada en cine, como madre en el teatro y como criada en el cine, ¿no? Qué criada, señores, búsquenla al fondo del plano, qué criada. Y bueno, hemos mencionado a Lorca, a Andalucía, pero también tenemos que mencionar, si hablamos de tu trayectoria, a Carlos Gandolfo. Hombre. Y Argentina. Exacto. Que fue otro momento clave Otra en epifanía. tu trayectoria. ¿Cómo llegaste a esa Argentina? Pues por una crisis de amor y una crisis de artística. Estaba trabajando, estaba haciendo La Marquesa Rosalinda en el Teatro María Guerrero. Tenía trabajo con un grupo de Sevilla que teníamos una continuidad de trabajo, haciendo teatro, vivía de eso, pero yo me sentía, como dice Chekhov con Nina, que dice, no tenían sentido mis papeles, me temblaban las manos, no sabía para qué lo hacía. Pues eso me pasaba, no sentía para qué, no me sentía en sintonía conmigo misma y con lo que estaba haciendo. Yo había conocido, tenía 27 años, y había conocido a Gandolfo en un curso que vino a hacer a Sevilla. No me enteré de nada en el curso, porque no estaba yo al nivel de enterarme, pero me dejó una huella. Y entonces, en aquella época había otras posibilidades, conseguí una beca, me pude ir a su escuela y estuve 2 años
totalmente entregada a estudiar, formarme con él en su escuela. Y ahí descubriste la actriz que querías ser. Ahí sí, ahí descubrí al menos el tipo de teatro que yo quería hacer, el camino que yo quería recorrer, que tiene que ver con esto de unir mi búsqueda como ser humano a mi búsqueda artística, de conocerme a mí misma para ser mejor actriz y a la vez ser actriz para conocerme a mí misma. Eso se lo debo a Carlos y a lo que vino después, que fue también todo un trabajo con Juan Carlos Corazza. Juan Carlos Corazza te ayudó a cerrar el círculo, sí, porque te fuiste formando y creando y creyendo más en ti como intérprete, como creadora, pero además te entró el gusanillo de la docencia. Exactamente. Te inocularon ese bendito veneno y dijiste, ahora puedo desde ambos lados, a este lado de la escena, subir a las tablas, o hablando con los que han subido a las tablas, puedo también completar un poco la búsqueda, ¿no? Sí, totalmente. Juan Carlos me dijo, pero vente a dar clases. Y yo, pero yo cómo voy a dar clases si yo no sé. Vente, ¿no? Empecé siendo ayudante suya y bueno, y ahí empecé a formarme y la verdad que fueron casi 12 años de mi vida dedicados de pleno a lo que fue la docencia, ¿no? Ayudar a los demás a actuar, ayudar a los demás a que den lo mejor de sí mismos. Y fue todo un viaje. A este respecto, dices una cosa preciosa con respecto a cómo concibes tú la docencia en el campo interpretativo, que es el concepto de entrega, ¿no? Tú te vas a entregar al otro como maestra, pero también pides o exiges que el otro se entregue sin reservas como intérprete a ti, ¿no? Sí. Eso es fácil de lograr, esa comunión entre maestra y alumnos. No es fácil, sobre todo como yo lo hago ahora, que yo lo hago ahora en periodos intensos de laboratorio, donde hacemos una investigación sobre una obra, sobre un autor, y hacemos a lo mejor como 10 o 15 días intensivos en el que entonces yo ahí hago un vínculo con la gente muy fuerte, muy intenso, pero en muy poco tiempo. Pero yo les digo el primer día, no tenemos tiempo, no puedo dejar para mañana lo de hoy porque tenemos muy poco tiempo. Entonces yo les digo siempre, yo a los que están aquí os tomo con todo lo que sois, con vuestros dones y con vuestras dificultades, pero para eso vosotros me tenéis que tomar a mí como maestra, como guía, con todo lo que yo soy, con mi manera de hacerlo, en la que a veces es muy acertada y otras veces puede no ser acertada, pero es mi manera, mi propuesta de búsqueda. Necesito que haya una comunión entre nosotros, como un vínculo parecido al vínculo de sangre, en el que decimos vamos a por todas, yo te acompaño hasta el final y me entrego a acompañarte hasta el final, pero tú te tienes que entregar, ¿no? Tenemos que hacer este vínculo. Y como decíamos, estamos conversando con Consuelo Trujillo en NAP 73, aquí en el barrio de Embajadores en Madrid, donde dentro de muy poco el público va a poder volver a disfrutarte. Y además, no solo, como ya anticipabas, como actriz, sino como creadora, como impulsora, como guía. Sí, es un proyecto mío, Criatura, se llama Criatura, y estaremos 3 semanas aquí en mayo. Y es un proyecto que comenzó hace 3 años. Comenzó la búsqueda. Yo quería hacer un proyecto de creación propia a partir de momentos de la vida en los que me llevó, digamos, a comprender ciertas cosas, o más que a comprender, a hacerme ciertas preguntas. Entonces empecé a buscar poesía, porque a mí me encanta la poesía, eso también se lo debo a Federico, y hay algún poema de Federico, lo que pasa que es de los que no son conocidos en la propuesta. Entonces empecé a investigar en torno a lo que es el instinto y la mística, y con el lenguaje de la danza y la poesía. Primero empecé yo sola, pero luego dije, no lo quiero hacer yo sola. Entonces se lo propuse a Borja Maestre, que ha sido alumno mío y que está también en Cuando deje de llover, pero tenemos un vínculo. Yo a Borja lo conocí
con 18 años cuando llegó a Madrid, fue alumno mío. Luego hemos trabajado juntos y se lo propuse. Quería este imaginario de una mujer madura y un hombre joven, pero para salirse justamente de lo que es lo convencional, ¿no? Criatura se investiga lo que es el instinto, lo que es la unidad de la criatura, el animal que llevamos dentro, la bestia santa y a la vez el anhelo de Dios que tiene toda criatura, ¿no? Y ahí hemos trabajado con Andrés Waxman, que es coreógrafo y creador también, que trabaja en Barcelona, así que hemos hecho un mestizaje yéndonos nosotros a Barcelona, viniendo él a Madrid, lo presentamos aquí en el Corral de Alcalá, que tuvimos una residencia artística, luego estuvimos en el Teatro Antic de Barcelona. Y bueno, es un viaje, es algo muy personal, muy especial, muy físico, muy poético, muy de dos, pero es como de dos que somos uno. Oye, en Barcelona también existe un proyecto tan interesante que era Maratruz. Maratruz, sí. Con creadoras. Pero es que os lo sabéis todo. Uno busca y encuentra. ¡Qué barbaridad! Uno es curioso como espectador. ¿Cómo viviste ese proyecto tan interesante con Eso también fue muy difícil. ese grupo de mujeres? Eso me llamaron para trabajar con un grupo, eran 20 mujeres, había músicas, bailarinas, dramaturgas, actrices, cantantes, todo. Entonces yo les propuse el tema de las heroínas. De las heroínas nos fuimos a las activistas y estuvimos haciendo un recorrido por la historia de esas mujeres que han sido activistas aún en el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XVIII, en nuestra época, ¿no? Y llegamos pues hasta nuestros días, ¿no? Y haciendo un recorrido por la historia, buscando a Maratruz, haciendo un recorrido a través del dolor de lo que es ser mujer en este mundo, en las diferentes épocas históricas, y también la esperanza. Había música, había canción, había danza, fue toda una creación, fue bonito, pero fue fuerte porque para mí dirigir y poner o reorganizar y crear todo eso con 20 mujeres que venían de lugares distintos, pero fue una experiencia, la verdad, potentísima. Qué maravilla que alguien ame así lo que hace, que crea en ello de esa forma y que lo transmita, ¿no? Es impresionante. Yo, si ustedes me lo permiten, les voy a dar un consejo. Luego cada uno hace lo que quiere, los que se fíen bien y los que no, creo que ellos se lo van a perder. Cuando ustedes vean en cualquier cartel el nombre de Consuelo Trujillo, deben ir, porque es una persona que, como ven, se toma muy en serio lo que hace, que lo cuida mucho, que es teatro, es arte, pero sobre todo es vida. Y eso no nos la regalan, por desgracia, y la desperdiciamos muy a menudo. Por lo tanto, Consuelo, gracias por tanto. Gracias a vosotros. Y estaremos muy pendientes de lo próximo. Y por último, a mí me gustaría saber si sigues pensando aquello de y cuando pienso en mi vocación no le temo a la vida. Sí, cada día. Es lo que estamos aquí charlando, y el que nos esté escuchando puede intuir que detrás de lo que es mi vida, de lo que es la vida de una actriz de mi edad, en este momento hay un camino recorrido con muchas espinas y muchos momentos difíciles, dolorosos, de crisis. Y en esos momentos siempre ha estado esa frase de Chejo: cuando pienso en mi vocación no le temo a la vida. Y aquí estoy. Y aquí seguiré estando hasta que el destino, los dioses y el universo lo quieran. Y por el resto de España podemos seguir viéndote en Medea, porque sí. Seguís haciendo... Medea nos vamos ahora al Bolos. Festival Internacional de Bogotá, No va menos. que lo vamos a inaugurar. Eso va a ser muy bonito y muy potente. Estoy esperándolo.
y luego ya cerramos la gira en Alicante, en Semana Santa. Y cuando deje de llover estamos ahora este fin de semana en Alcalá de Henares, en el Corral, que vamos además a hacer una apuesta especial para el Corral. Y seguimos, cuando deje de llover, seguimos recorriendo España. Fue el premio Max al mejor montaje del año que se estrenó, porque ya recuerden que están en segunda temporada y al paso que van a la tercera. Ojalá. Pues muchas gracias por Gracias tanto. a vosotros, de corazón. Gracias a ti por regalarnos vida, que es lo que hacéis los creadores en Estela. Ya estamos de nuevo en el estudio y seguimos llenando virtualmente esa maleta que nos acompaña en nuestro viaje, en el viaje vital, en el viaje de las personas que somos. Especialmente saben que en Destino Wonderland nos encanta reivindicar nuestra faceta de espectadores. Hemos hablado de teatro con la gran Consuelo Trujillo,